Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda nuevamente Ricardo Guizo. En esta oportunidad para hablar un poco sobre el mercado del GLP, el mercado peruano del GLP. ¿Qué está pasando con el mercado, con el GLP en el mercado peruano? Entonces, en esta presentación vamos a dar tópicos sobre precios, demanda, comportamiento de mercado, etcétera, para poder entender un poco cómo se está manejando la molécula de GLP en el consumo nacional. Y podemos ver y empezar diciendo que la demanda en el mercado nacional pues ha sido incremental, como se ve acá, desde el año 2013 hasta el año 2023, con proyecciones altas todavía a fin de año, donde en el año 2022 ha sido el orden pues de 66.000 barriles por día calendario, similar al año 2019, ¿no? Representando pues el 23% mayor que el total de demanda de carburantes. O sea, el consumo del GLP nos da un indicativo que se está consumiendo 23% más del total de gasolinas en el país. Dentro de esta demanda, el 50% se concentra en el departamento de Lima, ¿no? Donde se puede ver que el pareto de la demanda descansa en 6 departamentos, ¿no? Más o menos a grandes rasgos el 80% de la demanda descansa en el 20% de los sectores, de los departamentos del país, donde Lima absorbe prácticamente el 50% por ser la urbe más grande, por la densidad poblacional que tiene el departamento de Lima. La demanda del GLP envasado y granel, ¿cómo van esas dos demandas? En el año 2022, la demanda de GLP a granel, que está acá con la línea azul, ha sido el orden pues de 30.000 barriles por día calendario, ¿no? Mayor, digamos, que el año 2021, que ha tenido una distorsión en el 2021 sobre esta diferenciación. No está claro por qué, porque el informe que dan, digamos, los órganos informativos del Estado, no hay mucha información detallada de primer orden y da esa diferenciación donde, según la línea azul, lo que debió consumirse como granel se consumió como envasado, ¿no? Entonces acá se tiene que evaluar bien si es el impacto del precio o la distorsión de mercado. Pero de una manera u otra, el 22 nuevamente, el año 2022 ya se vuelve algo más estable, donde se ve que más o menos hay un pay compartido entre ambos productos. Ahora, dentro de esta demanda del GLP a granel, el consumo para automotor ha sido del orden del 37% del total de GLP envasado y granel. Entonces vemos que el parque automotor también tiene una tendencia a mayor consumo de GLP, y esto es algo curioso porque teniendo, digamos, gas natural, se nota pues un incremento del consumo del GLP en el parque automotor, y esto ya exige, digamos, de que la política del Estado se revise para poder masificar el gas natural y pueda suplir esta demanda de GLP a granel para el sector, digamos, automotor, que golpea mucho, sobre todo a los transportistas pequeños, por el alto costo o por el mayor costo que tiene el granel versus el envasado. Pero ¿cómo ha sido la evolución de precio del GLP y propano? Bueno, el precio del GLP envasado con granel se ha mantenido un precio similar desde abril 2020. Como el gráfico podemos observar, ¿no?, de que han habido incrementos
de iguales precios, digamos, hasta octubre de 2021 prácticamente, ¿no? Y de ahí había una diferenciación porque, bueno, el GLP basado en todo el fondo de compensación y nuevamente había una tendencia a igualar y nuevamente una dispersión. Entonces, no hay una política clara en cuanto a esto y a esa diferenciación entre granel y envasado, donde al subsidiar al envasado se golpea al sector no subsidiado, que es el sector automotor, sobre todo de los taxistas, mototaxistas que consumen esto, pues son fuertemente golpeados. Eh, Cosa que llama la atención porque la molécula es la misma y no hay un costo adicional entre manejar uno y otro y debería tener un mismo precio para evitar, digamos, que hubiera una distorsión en el mercado o malas prácticas comerciales en la usufructuación o en el uso de estos productos por precios y ver cómo esa mala praxis comercial podría generar, digamos, mayores utilidades que la que debe, ¿no? Cabe señalar que estos precios Mountain Dew del propano en el mercado internacional sufrieron un incremento de más del 250% entre noviembre de 2020, que es la época COVID, pre-COVID, hasta marzo del año 2022, como podemos ver en la gráfica, donde la línea azul es el precio Mountain Dew del propano y la línea roja el GLP envasado. Pero vemos que a través del tiempo esto está cayendo. Pero ¿por qué una demanda grande de propano? Por la demanda petroquímica en el mercado internacional, por el consumo de propileno en producir productos petroquímicos, como por ejemplo las mascarillas COVID, ¿no?, que utiliza el propileno, o son de propileno. Entonces, al no haber suficiente disponibilidad de propileno, la demanda volteó los ojos al propano para convertirlo en propileno. Por ahí va el tema para poder entender, entre otros factores, por qué ese incremento. Pero pasado el tiempo vemos que hay una tendencia ya a volver a estándares o niveles pre-COVID. Todavía no estamos ahí, pero hay una tendencia, lo cual da cierta tranquilidad porque ya indicaría que va a haber un precio mucho más estable del GLP y se maximiza costos para todos y evitar ese up-down, ese subir y bajo de precios que no favorece, digamos, a todos, ¿no? Favorece al sector que consume, doméstico, que consume, digamos, el envasado, pero origina lo que todos hemos escuchado, ¿no? Un fondo de compensación que no compensa directa y rápidamente al productor y le origina un alto costo financiero porque no recibe, digamos, a tiempo, oportunamente, la remesa de dinero que el fondo le debe dar. Entonces eso golpea mucho financieramente y los estados de resultados no son óptimos de estas empresas. Aquí ya podemos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Realmente llegan precios bajos de GLP al usuario final? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la percepción? Por lo que se escucha, la respuesta es no. No llegan precios. Y vamos entendiendo por qué. Entramos a ver cómo ha sido la demanda de GLP al público final para poder entenderlo, ¿no? Nos estamos refiriendo a los locales de venta que venden los balones, ¿no? Y viendo información del facilito de Osinermin, realizando un spot comparativo de estos precios de venta de locales de venta que están informados en el facilito, se observan los siguientes precios y márgenes de comercialización logístico equivalente a un balón de 10 kilos versus el precio de lista de la planta Callao o Talara, según sea la región. Entonces aquí en el gráfico superior vemos que en Limi Callao las barras rojas vendría a ser el precio de lista incluido impuesto en la planta Callao, por dar una referencia, y la línea azul viene a ser el precio de venta al público en cada sector. En Limi Callao
donde se ve pues que el libre albedrío de la demanda hace de que se ponga el costo de oportunidad o el precio de oportunidad en cada sector, pero se observa un alto margen. Ese alto margen diferencial por compra y venta es lo que estamos tratando de entender y evaluar. Si es demasiado o no es demasiado, y que no está sujeto a control. O sea, el Estado no puede controlar el precio final. Se supone que la demanda debe regularlo y hacerlo óptimo, pero estamos viendo que no. Y en este negocio del GLP han habido muchas sanciones, por ejemplo, de Indecopi a malas prácticas comerciales, ¿no? En cuanto al manejo de precios, concertación de precios y un montón de cosas. Ahí está históricamente en Internet. Entonces, aquí hay un tema que hay que trabajar mucho, el Estado debe trabajar mucho y establecer una forma, si no de control directo, una forma que no permita de que esto se incremente demasiado, amparados pues no en un mercado libre, sino en un libertinaje de mercado, a falta de control. En el gráfico inferior, igual, pero ya lo estamos viendo por marcas, por ejemplo, ¿no? El primero es por regional, el segundo es por marcas, en cada departamento, ¿no? ¿Qué empresa, de acuerdo al costo de oportunidad en el mercado, vende más caro que otra? Más caro que otra. Y bueno, así es el comportamiento del mercado. Y en el último gráfico vemos pues estos márgenes promedio de este vaivén de precios. Podemos considerar un precio mínimo, un precio promedio y un máximo precio. Y en cada uno de ellos, comparado con el precio de referencia Planta Callao, vemos pues que los márgenes son altísimos, ¿no? Estamos hablando de orden de 60 hasta 100%, del doble del precio. Y en el precio promedio también pasa a los 50%, 40%. Entonces, esta praxis de mercado encarece el producto en la planta del productor en un 40 y más por ciento del precio final que va a tener. Estamos hablando del IMI Callao. Vamos a hacer un análisis similar en otros sectores, ¿no? En Cusco, Arequipa, Ayacucho y Tacna, por ejemplo, esos márgenes de comercialización en forma análoga, igual vemos en la línea roja el precio de lista como referencia, ¿no? En Planta Callao, y el precio real de venta al público ya es mucho más alto, está en el orden de los $50, 55 o 45. Y esto representa en cada región, Cusco, Arequipa, etcétera, unos márgenes de comercialización que tiene, que maneja, que refleja este mercado. Entonces vemos, por ejemplo, que en Cusco el máximo precio da un margen de más de 100%, 121%, solamente por compra y venta. O mejor dicho, entre el precio que se vende versus el precio de planta del consumidor hay una diferencia de más de 100%. Y el precio promedio, que es la barra azul, entonces como promedio es más de 80%, todos como promedio, digamos, ¿no? Y los que venden precio más bajo, que son pocos, tendrían pues un margen mucho más razonable, del orden de 44%, pero estamos hablando que ese margen es de 40% más en Cusco. En Arequipa es un poco menor, pero está dentro de ese vaivén, más de 50, 40%, ¿no? En Ayacucho, bueno, mucho más alto que en Arequipa. Y finalmente, en Tacna vemos de que hay otro comportamiento similar, ¿no? Entonces, la libre demanda de mercado, el no control de precios, hace pues que el consumidor pueda pagar el precio de oportunidad que le ofrecen. ¿Ok? En el caso de Ica, Pisco y Chincha, de forma similar, ¿no? Teniendo como referencia el precio de GLP en Planta Callao y en azul los precios de venta al público. Esto también dan unos
unos altos márgenes. Estamos hablando de la región Ica, Pisco, Chincha, que es el sector de producción del GLP, que se supone que ahí debe estar más barato el producto. Uno de los sitios más baratos del producto, ¿no? Entonces nuevamente vemos ahí, según el facilito, por marcas, quiénes venden a qué precio y en cada sector, ¿no? Y en la línea, en el gráfico inferior vemos, por ejemplo, que en Pisco ese margen va desde más del 50% hasta casi 100%, ¿no? El caso de Ica, bueno, ya frisa el 100%, más de entre 70 y 100%. El caso de Chincha en forma similar. Ahora, en Talara, Piura, Lambayeque, La Libertad y Trujillo, para tener una idea, un spot, en forma análoga, ¿no? Pero esto es ya con referencia al precio de lista del GLP de Talara, ya no de Lima, sino de Talara. Y el precio de lista de Talara es mucho más bajo que el de Lima, es más barato, otra palabra, el envasado. Entonces, al tener un precio más barato, el comercializador juega con oferta y demanda y tiene precios pues del orden de 45, 50 hasta 55 soles por balón de 10 kilos, teniendo un precio más barato en la planta Talara, y hace de que estos sectores de Piura, por ejemplo, tengan más de 100% como margen comercial, logístico. Igual en Talara. Entonces, en casi todo el norte se tiene que un máximo margen de los precios más altos que se venden, que pasan el 120%. Ahora, como precio promedio, están en el orden de 90 y 100% del margen. Y entre los precios más bajos, como se ve acá en la gráfica de venta, los márgenes también son altos, ¿no? Como valor dinero, más de 40% es dinero, porque si uno invierte, por ejemplo, en un banco o en una inversión, no va a tener un rédito de ese orden, de 40, 50%. Entonces, esto también ya es preocupante y no se explica mucho al consumidor final, al público, a qué se deben estas diferencias o qué actitud va a tener el Estado para poder tratar de que el mercado sea mucho más justo, más democrático, en el sentido de que haya precios más bajos y no se caiga, digamos, en un exceso de colocar un precio, porque como nadie me controla, podrá decir, bueno, lo compras, lo tomas o lo dejas, y la idea tampoco es esa, ¿no? Ahora, en cuanto a las plantas envasadoras en forma similar, es algo preocupante. Entonces, realizando un stock operativo, por ejemplo, en los embajadores de Lima y otros departamentos, y según la data de Facilito, se observan precios diferenciados según la localidad, que van de entre 35 y 50 soles por galón. Significa márgenes que van entre 72 y más de 100% del envasador. Y ahí vemos, en todos los departamentos, Arequipa, Chiclayo, Cusco, todas las plantas envasadoras, cuál es el precio de venta que ellos tienen como planta envasadora versus los precios de compra. El caso de Lima, con referencia a planta Callao. Entonces, si el envasador es la primera instancia de comprar y envasar y tiene un alto margen, al poner en el mercado final local de venta va a tener otro margen, por lo tanto el precio se va a incrementar como se está observando, ¿no? Dos márgenes. Una, llevar hasta la planta envasadora donde se envasa, y otro margen, llevarlo de la planta a los sitios comerciales para que ofrezcan el balón, ¿no? Que ahora están haciendo delivery y todo eso, ¿no? Entonces, esto también es algo preocupante. En el caso de Piura también es alto, ¿no? Aparte de lo que mencionaba anteriormente, tenemos un alto también margen de las envasadoras, ¿no? En Trujillo, pues, según la data, es muchísimo más alto, ¿no? Casi el 100% se podría decir, ¿no? En Trujillo un poco más estable, pero todos en el orden de 70-75%.
En Lima, bueno, se mantiene al máximo precio de 71, un promedio 49 y un 29% como mínimo en los sectores de bajo precio. En Cusco, igual, más estable entre los precios máximos y mínimos, pero todos pasan pues el 50% como margen comercial logístico, ¿no? Eso quiere decir que las envasadoras, entre la compra que hacen, el procesamiento que ellos tienen, el transporte, la parte operacional, etcétera, y el precio de venta que tienen, entonces tienen un margen de ese orden para cubrir sus costos. Y dentro de esos costos, bueno, se reflejan muchas variables, ¿no? Que pueden ser recupero de la inversión, pago de locales que ellos están haciendo, no lo sé. Pero de una manera u otra, ese es el panorama. Ahora, ¿cómo ha sido la evolución de importación de GLP? La evolución de importaciones ha sido sostenida, incrementales, por el efecto de la alta demanda del mercado. Llegando estas importaciones en el año 2022 al orden de 19.000 barriles por día calendario. Entonces, en el gráfico vemos que hasta el año 2014 el país producía todo el GLP, consumía todo el GLP que producía. Pero como la demanda de GLP comenzó a crecer y ya no se tiene más capacidad de producción, tanto del mayorista en camisea como en las refinerías que producen en volumen muy pequeño, para satisfacer la demanda de mercado se ha tenido que importar, pero importar a precio de mercado, ¿no? Y esto ha sido paulatinamente en todos los años. Entonces, fíjese, en el 2015 no había una acción, por ejemplo, como para masificar el gas y hacer un stop, un pare, un alto, digamos, a esta importación de GLP, que cada vez ha costado muchísimo más, teniendo gas natural, ¿ok? Teniendo ese volumen que se inyecta al pozo. Entonces, esto ya demuestra que falta pues una visión logística, energética en cuanto al manejo de gas, tanto del gas natural y el GLP. Deja mucho que desear, ¿no? Pero ¿cómo se produce el GLP? El GLP se produce en la refinería Talaria y La Pampilla, ¿no? En las unidades de craqueo catalítico, entre otros. Pero estos volúmenes de producción son pequeños, ¿no? Los volúmenes de la refinería, pues, son del orden 8% del total de la demanda, ¿no? Más del 90% la tiene el productor principal, que es el que procesa el gas de camisea, el gas natural camisea. Y ahí vemos un diagrama donde salen el gas natural de los lotes correspondientes, entran a una planta y se dividen en dos fases. La fase gaseosa, que viene a ser el gas seco, el gas natural seco, para su mercado, sea de exportación o consumo industrial, lo que fuera. Y los líquidos que van a entrar a una planta fraccionadora y van a sacar el propano, butano, nafta y diésel, los líquidos. Y se puede considerar de que hay un volumen de producción promedia que está entre 40 y 45 mil barriles por día de producción nacional. Más los pocos volúmenes de refinería y la demanda de 66.000, podemos entender pues por qué nuestro país está importando casi 20.000 barriles por día de gases relacionados al GLP, ¿no? Sea como propano, como butano o como compositiva de GLP, como ahora vamos a dar una mirada. Entonces acá hay una primera distorsión que ya con una política adecuada se debe hacer, ¿no? Vuelvo a repetir, masificar el gas para hacer un stop a esa importación de GLP y que el Perú produzca lo que produce, consuma lo que produce de GLP. Pero ¿cómo han sido estos precios de importación? Haciendo una evaluación de una data bajada de la SUNAT, de la Duanet, los precios CIF, quiere decir el precio FOB internacional de productos que compra el comercializador, más el flete de transporte, más seguros y costos administrativos relacionados, en la importación fueron pues del orden de
entre 50 y 70 centavos de dólar por kilogramo, dependiendo qué tipo de producto y qué terminal aduanero. Por ejemplo, las importaciones hechas en desaguadero han sido de GLP y propano, ha sido el orden de los 70 centavos de dólar por galón. En Marítima y Callao, dependiendo del tipo de producto, ha estado entre 50 y 80 centavos de dólar. En Pisco, más estable, en 70 centavos de dólar, importando propano y butanos, ¿no? Recordemos que GLP es una mezcla de propano-butano, un 70% y 30%. Entonces, se puede importar estos productos por separado y después mezclarlos, como también se puede comprar ya preparado, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad de la disponibilidad de cada comercializador lo va a definir. Si tienen tanques, no tienen tanques, cuál es el costo de oportunidad, etcétera, ¿no? Y fíjense acá en el caso de Talara, ¿no? Precios más de 60 centavos de dólar por kilo, llegándose a 80 en el caso de propano, y importaciones de GLP ya con diferentes compositivas y también butanos, que son altos. Entonces nosotros vemos que cuando se importa el butano o el propano tienen precios altos, ¿no? Y en la compositiva y en el cálculo de precios se tienen precios muy bajos, muy reducidos, ¿no? Entonces, esto nos da una primera señal de cómo se podrían maximizar los precios en el mercado nacional, ¿no? De repente, establecer, digamos, precios por sectores. ¿Por qué? Porque se están importando por sectores y no se debe castigar con un precio flat a todos, sino el costo de oportunidad de cada sector, ¿no? Entonces, esto invita a hacer una reflexión y un análisis en ese punto, ¿no? Entonces ahí vemos Desaguadero, Marítima y Callao, Pisco, Talara. Los costos promedios en cada terminal aduanero son lo que estamos viendo. En Desaguadero, el mayor, 72 centavos de dólar por kilo. En Marítima y Callao, 75. En Pisco, 70 y en Talara, 80, ¿no? Como promedio del total versus total. Entonces vemos que Talara el precio de importación es mucho más alto según la data vista en la SUNAT, manejada estadísticamente. En Plata Callao en segundo puesto, Desaguadero en el sur que importan de los países vecinos, y en Pisco, ¿no? Que además de producir en camisea también hacen importaciones. Como conclusiones podemos ir diciendo de que no se aprecia pues claramente que las empresas comercializadoras transmitan al usuario final un subsidio aplicado o el esfuerzo que hace el productor del gobierno por abaratar el precio, ¿no? Debido a que el mercado es libre y que no está sujeto a control de precios finalmente. Es una exhortación y también podríamos decir un comportamiento ético de las empresas en ser transparentes y dar, digamos, un precio mucho más transparente, mucho más justo. Pero vemos que la ética, pues, no existe prácticamente para muchos sectores. Y muchos sectores comerciales no tienen ni idea ni entendimiento de lo que es la ética institucional. Entonces, eso hace de que el libre albedrío supere sus dilemas éticos. Como segundo punto, puedo decir que en el sistema actual de distribución de locales de venta, los precios prácticamente no lo definiría la demanda, sino el comercializador, al comprar sus altos márgenes, o el envasador también, ¿no? Entonces, si el envasador y el comercializador tiene altos precios y márgenes altos de ganancia, entonces, finalmente, el local de venta, el que tiene que pagar el transporte hasta sus locales y darle el balón al usuario final, a las amas de casa, o las cocinas, o a los restaurantes, etc., va a incrementar más el precio, ¿no? Por eso que tenemos ese problema. Como tercer punto, la diferencia de precio de importación según terminal aduanero invita pues a evaluar la idea de manejar precios de GLP por sectores.
y no solo en Lima y Talara, que se pone como precio referencial de Callao y Talara, ¿no? Donde los precios de importación es mayor. En Talara, el precio de GLP envasado es menor al de Lima, en un promedio del orden más o menos de 19 centavos de soles por kilo en Talara, mientras que el de granel es mayor que en el de Lima, pero ya a más de un solo, o sea, un solo 87 de soles por kilogramo. Entonces, el granelero, el comercializador, se acerca y compra a ese precio, lo procesa y lo pone en el mercado. Por eso que habíamos visto en la gráfica altos márgenes. Y eso no se puede controlar, vuelvo a repetir. Una solución sería que Petroperú tenga sus propias plantas envasadoras y eso podría generar una competencia, ¿no? Porque le pondría unos precios más razonables de compra, envasamiento y disposición del público o del comercializador final intermediario, y de una manera u otra obligaría a que el resto más o menos se alinee, pero no haber eso que la demanda lo defina. Pero la demanda, el costo de oportunidad es de que ante una escasez, ante una posible falta de disposición del producto, se sube el precio. Como quien dice, ¿lo compras o no lo compras? Quinto, como la demanda excede a la producción nacional, ya hemos visto, ¿no? La producción a la hora de 45.000 barriles, la demanda está en 66.000 o más. Distorsionaría la visión de fijación de precios de GLP, debido a que el principal productor tendría dos precios. Entonces, el principal productor que produce los 45.000 barriles en camisea también importa. Entonces va a tener dos precios, el precio de producción de su GLP y el precio de importación que le da el mercado por costo de oportunidad. Al tener dos precios y al fijar un precio final en su comercialización interna en el mercado, obviamente va a tomar como referencia el precio más alto, porque no va a perder en uno y va a ganar en otro. Un precio flat. Y eso podría estar generando una distorsión. Entonces, si se masifica el gas y se desplaza esta importación y si se para este incremental de importación, entonces habría una nueva regla de juego para el productor en fijar los precios en función a sus costos de producción. Y eso podría minorar el precio final. Al no haber eso, entonces tenemos esta distorsión. Ahora, dentro de las recomendaciones podemos decir que se deben realizar análisis, si no lo están haciendo, de costos para evaluar la implementación de precios diferenciados por regiones. Esto conlleva también a que se tenga un solo precio de GLP. Segundo, que exista fiscalización permanente de los órganos de control a todos los locales de venta de GLP que hay en los diferentes distritos y departamentos, en una coordinación estrecha con la base de datos de las municipalidades. Porque de repente hay muchos locales que son informales ante el órgano de control de energía, pero ante el municipio sí, porque puede estar en su red, en su base de datos. Al cruzar información se va a ver quién es informal y quién no, y hacer la supervisión y ver también los estándares de seguridad y de precios. También exigir ya un cumplimiento de inventarios, ¿no? Se habla de 15 días de inventarios mínimos que deben tener cada comercializador, es su responsabilidad. Entonces se debe seguir trabajando en eso para poder paliar un momento de desabastecimiento, que el riesgo siempre es latente. Porque hay que recordar que todo el transporte, o el mayor volumen de transporte de GLP, es vía marítima. Entonces, si hay un problema de tiempo en el mar, se cierran los puertos, o hay como se ha venido observando muchas veces, el buque no descarga, hay un desabastecimiento y hay muchos que se aprovechan de eso para subir el precio. Entonces nadie sabe para quién trabaja finalmente, ¿no? Y algo ya que podría abrir mucha discusión, pero la idea es esa, ¿no? Tener algunos parámetros para discutir.
evaluar la posibilidad de establecer un control de precios. Si no directamente, puede ser indirectamente. ¿Ok? Podríamos sugerir muchas ideas, pero dejemos el mensaje para que el Estado puedan hacerlo, o los sectores especialistas, ¿no? Uno podría hacer los costos de fletes, otro podría hacer los costos de operación o los márgenes máximos que debe tener, ¿no? Así como en el banco, por ejemplo, que te dice, te pago 7% máximo de interés por plaza de ahorros en soles, o no te doy nada. Y tú tienes que sujetarte a esa norma. Algo similar puede haber acá, con un control, poner límites. No controlar, pero poner límites para que gane lo suficiente el otro lado y le dé un respiro, digamos, al Estado y al consumidor final. En fin, es un tema muy controversial. Yo sé que de repente esta exposición va a despertar muchas críticas. Creo que de eso se trata. Y si alguien tiene algo que decir, bueno, que haga una exposición como la mía y que saque lo suyo, ¿no? Pero partamos de esta referencia. Y más nada, agradecerle por su atención una vez más. Y gracias a Adriano también, y será conmigo hasta una próxima